Hechos capítulo 20, versículo 35, vamos a ver un principio maravilloso que nos dejó el Señor, donde nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a hablar de este principio entonces, ¿no? Pablo se está despidiendo ya de todos sus viajes misioneros. Al final él se despide, incluso advierte a la iglesia de falsos maestros que vendrían. Y él dice en el versículo 33, en el contexto: yo no he codiciado plata, ni oro, ni vestido de nadie. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Dice que Pablo hacía tiendas de campaña, de esa manera buscaba ganarse la vida. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Luego él se despide, la gente hasta llora porque ya sabían que no lo volverían a ver. Entonces Pablo está diciendo: cuando en mis viajes misioneros, cuando he tenido necesidades, no he demandado mi derecho como apóstol, ni esperado hasta que ustedes me manden la ayuda de otras iglesias que le mandaban, sino él dice: yo con mis propias manos buscaba ganarme el sustento para mí y los que estaban conmigo. Amén. ¿Sabe? Algo que me pasa a mí es que por más que busque trabajo, no encuentro trabajo. Y en todo eso el Señor me ha dicho: tú ya tienes trabajo, el ministerio. Pero a veces en el ministerio, las situaciones que hemos pasado, han habido necesidades. Y bueno, he hecho de pintor, de empastador, acá me enseñó el hermano Leo a empastar, he hecho de chofer, y de esa manera me he ganado la vida. Y de esa manera he podido suplir mis necesidades cuando la iglesia, por la situación de la pandemia, no ha podido. Y he demostrado que así es como tenemos que sacar adelante la obra del Señor, el ministerio, nuestros hogares, nuestras familias, trabajando sosegadamente. El que no trabaja, que no coma, dice. Y él está diciendo eso. Y en medio de esta situación, él está diciendo: hemos podido incluso ayudar a los necesitados. Y él termina diciendo: recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Es más bienaventurado dar que recibir. Si usted busca esa frase, esas palabras en todos los evangelios, no lo va a encontrar. Pero no hay contradicciones en la Biblia. El apóstol Pablo escribe: si se escribieran todas las cosas que Jesús enseñó y que él dijo en la tierra, no alcanzarían las bibliotecas para guardar los libros, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que no están en ningún otro lado de la Escritura, pero el Espíritu Santo que inspiró la Escritura por medio de Pablo nos da esta enseñanza de Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Es como yo buscaba, decía que Moisés a los 40 años fue a ver a los hebreos que estaban sufriendo, y yo busqué toda la Biblia y no encontraba. Hasta que lo encontré en el libro de Hechos, que Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Moisés a sus 40 años fue cuando mató al egipcio que golpeaba al hebreo. Tenía 40 años. Eso lo dice el Espíritu Santo a través de Esteban, pero no está en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces el Espíritu Santo pone a veces detalles de la Escritura en otro lugar donde usted no lo encuentre, donde debería encontrarlo. Y en los evangelios usted no va a encontrar esta enseñanza del Señor exactamente como lo dice Pablo, sí, implícita en otras enseñanzas, pero aquí el Espíritu Santo por medio de Pablo nos deja este principio: más bienaventurado es dar que recibir. Y está hablando en un contexto de necesidad, está hablando en un contexto de ayudar a los necesitados. Amén. En el contexto de ayudar a los necesitados, dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hablamos de dar, hermanos, ahí viene el problema. Y hay una palabra que tal vez usted ha escuchado: idiosincrasia. Y tiene que ver con el comportamiento de una sociedad, de una cultura. Su forma de ser, su forma de actuar, su forma de comportarse. Los ecuatorianos y los latinoamericanos muchas veces venimos de una historia, de un contexto donde teníamos que extender la mano para que nos den lo que el patroncito nos dé, ¿verdad? Venimos de ese contexto donde fuimos subyugados por los españoles, que no eran colonizadores, eran genocidas.
y fuimos colonizados. Incluso decían: te vendo la hacienda con tantas cabezas de ganado y tantos indios. Y así trataron a nuestros antepasados. Y le daban migajas, le daban limosnas para que ellos vivan. Y es por eso que aún se conserva esa mentalidad a veces. Recuerdo una vez una alcaldesa de Guayaquil dando regalos y tirando desde un balcón los regalos, y hubieron tantos heridos porque la gente se iba desbocada a recibir esas migajas. Y cuando se le llama para dar juguetes, la gente viene pero en masa y estás en cola y se pelean por esa migaja que tal vez vale no sé cuánto. Porque esa es nuestra mentalidad, nuestra idiosincrasia, esa fortaleza mental que tenemos que derribar. Venimos de una mentalidad de dame limosnas. Y por eso es que el socialismo en el Ecuador tuvo su apogeo. Por la fundita de arroz con víveres, por los bonos para no trabajar y comer. Un vecino en Guayaquil: ¿dónde va vecino? A cobrar el bono. Venía el siguiente día: ¿de dónde viene vecino? De fumarme el bono. Sin trabajar, consumen el trabajo, el dinero de los trabajadores y traen pobreza a la nación. Pero esa es la idiosincrasia del pueblo latinoamericano, recibir limosnas. ¿Por qué cree que las iglesias que tienen ayuda internacional son mega iglesias? Pero las iglesias autónomas, autóctonas del Ecuador son pobres porque nos cuesta dar para un tarro de pintura, para cualquier otra cosa. Nos cuesta dar. Es nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Nuestra manera de ser. Estamos más acostumbrados a recibir, así sea limosna o migajas, y nos cuesta dar. ¿Por qué Estados Unidos llegó a ser un pueblo muy próspero? Porque ellos daban para las misiones y daban en abundancia para que vayan misioneros por todo el mundo. Y eso, cuando usted da para las misiones, usted va a ver la abundancia, porque hay almas que se salvan y Dios le va a proveer. Entonces tenemos que romper esa mentalidad. Dice en el libro de Pedro que nosotros hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros antepasados. Y también dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que cambiar ese chip de ser mezquinos, de ser tacaños, de ser avaros. Y tenemos que dar, porque cuando usted comparte, cuando usted da, usted va a recibir en abundancia. Por eso dice este principio enseñado por nuestro Salvador: más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado en griego, la palabra makarios, significa inmensamente feliz, dichoso. Usted va a ser dichoso, usted va a ser inmensamente feliz cuando usted siempre está dando y aún sin esperar recibir. Amén. Y en esto nosotros tenemos el ejemplo de Dios. Él es el dador de la vida. Juan 3:16, usted sí lo ha leído, ¿verdad? De tal manera ha amado Dios a la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, que nos da la vida, que nos ha dado este planeta, que nos da el alimento, que nos da el producto de los campos, que nos da la lluvia temprana y tardía, que nos da el oxígeno, que en tiempo de COVID había que comprarlo, que nos da todo, también nos dio a su Hijo. Amén. Y ese es un modelo, es un ejemplo de que para Dios más importante es dar que recibir. ¿Qué recibe Dios de nosotros? A veces ni las gracias, a veces recibe indiferencia, rechazo, ingratitud, pero Él da y cada día nos da. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. En Romanos 8:32 dice que si Dios no escatimó darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren, Dios, para Él más importante es dar que recibir. Nos dio a su propio Hijo. Y como dice Romanos 8:32, si no escatimó darnos a su propio Hijo, también puede darnos lo que estamos necesitando: salud, trabajo, qué sé yo, salir de algún hábito, de alguna deuda, de algún problema. El Señor puede ayudarnos en todo lo que necesitemos, porque si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ese principio de más bienaventurado es dar que recibir, lo vemos en Dios, nuestro ejemplo, nuestro modelo, y lo vemos en Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan 15:13 que nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus hermanos, por sus amigos. Y Jesús, Él nos dio su vida.
En Juan 10, 17, 18 dice: a mí la vida nadie me la quita, yo la doy por la salvación de la humanidad. Él está diciendo: no se preocupe, no es que me van a matar, yo me estoy entregando, porque mejor es dar que recibir. Y por eso Pablo dice en Gálatas 2:20: con Jesucristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Amados hermanos, Jesús dio su vida por mí. Y a mí me cuesta darle una hora de mi vida a Jesús. Y a mí me cuesta darle, aunque sea 5 minutos en la mañana, a Jesús, cuando Él me dio su vida entera. Dejó su trono de gloria, se despojó de su reino y vino acá a tomar forma de siervo para salvarnos. Y no escatimó cada gota de su sangre por nosotros. Pero sin embargo, nosotros sí queremos, como las ovejas, ¿verdad? Dame, ayúdame, ¿verdad? Dame y dame y dame, y quiero recibir, pero nos cuesta dar. Nos cuesta dar. Y por eso es, hermanos, que a veces tenemos que vivir situaciones bastante difíciles. Él dio su vida por nosotros. Hay un hermoso himno bautista que dice: mi vida di por ti, que has dado tú por mí. Y amados hermanos, cuando usted da sin esperar recibir, va a haber grandes bendiciones del Señor. Quiero que solo anote, no lo vamos a leer por el tiempo. Hay una historia en Primera de Reyes, capítulo 17, del 10 al 15, donde Elías va a vivir con donde una viuda en una ciudad llamada Sarepta. Primera de Reyes 17, del 10 al 15. Y él llega donde la viuda y le dice: hey mujer, quiero que vayas y amases una torta de harina y me des para comer. Y la mujer dice: varón de Dios, tengo un puñadito de harina y un poquito de aceite. Y estaba recogiendo leña para ir a hacer eso, comer con mi hijo y morir. Y él dice: no, ve y haz para mí primero, porque así dicho el Señor, no escaseará la harina y no escaseará el aceite hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. Pero dame a mí primero. Yo de la viuda hubiera dicho: primero como yo, y si en verdad se reproduce te doy. ¿Sí? Eso hubiéramos hecho nosotros, ¿sí o no? O lo hubiéramos dicho como dijeron los discípulos del Señor cuando Jesús apareció en la playa. Le dijo: ¿tienen algo de comer? Estaban bravísimos que no habían pescado nada en toda la noche. Dijeron: no tenemos nada, ¿verdad? Y no estamos con hambre, y viene un pedigüeño por ahí, ¿verdad? Y renegaron. Y que resulta que el Señor no le estaba preguntando si tenían algo para comer, sino el Señor tenía un pescado ahí asado para ellos. Cuando Jesús te pregunta si tienes algo, no es porque quiere que tú le des algo, es porque Él se preocupa por tus necesidades. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Y usted puede leer en casa la historia de esta viuda, cómo por 3 años comieron, no sé, tiene que haber tenido los triglicéridos como 700, ¿verdad? Harina y harina y harina por 3 años, ¿verdad? Pero comieron de esa harina y de ese aceite y no escaseó. Cuando usted le da primero a Dios, cuando usted le da al Señor todo lo que tiene, cuando usted le pone en primer lugar al Señor, cuando para usted más importante es dar que recibir, usted va a ser bienaventurado. Si esa mujer no le creía a la palabra del Señor por medio del profeta, hubiese muerto de hambre. Amén. Hay otra historia en Segunda de Reyes, capítulo 4, en el versículo 10, donde Eliseo siempre pasaba por una ciudad y había una mujer ahí que dijo: el profeta siempre pasa por aquí. Le dijo al esposo: construyamos un aposento para que él descanse. Cuando el profeta descansaba ahí, le dijo: ¿qué le falta a esta mujer? Y el siervo del profeta, que era medio sapo, dijo: veo que no tienen hijos y el marido ya está viejito, ya no hay esperanza, ¿verdad? ¿Qué le dijo el profeta? De aquí a 1 año vas a tener un hijo. Y se cumplió. Dios le dio ese hijo. Y aunque el diablo quiso matar a ese niño y hasta murió mismo, el Señor resucitó a ese niño y ella no perdió la bendición. Amén. El diablo puede querer arrebatarte a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, tu hogar, tu familia. Él quiere arrebatarte cualquier cosa, pero déjame decirte que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Con Cristo somos más que vencedores. Él te va a devolver todo lo que el diablo te quite. Como pasó con David cuando se fue a la guerra, regresó y se habían llevado a su esposa, a sus hijos, todos sus bienes.
Y el Señor le dijo, ve, porque te voy a devolver todo. Y vino con todo y hasta con el botín de guerra. Eso es cuando usted pone en primer lugar al Señor. Esta mujer se preocupó. Por eso dice que practiquen la hospitalidad, que algunos sin saber hospedaron ángeles. Sea hospitalario. Y esta mujer la tsunamita fue hospitalaria. Y por eso tuvo la dicha de ser mamá y recibió grandes bendiciones de parte de Dios. Entonces, hermanos, miren esos ejemplos que tenemos de lo que nos enseña este principio, que más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesús elogió a una viuda que dio sus 2 blanquitas, ¿verdad? Marcos 12, del 42 al 44. Jesús dijo, todos ellos han dado de lo que les sobra, aunque hayan dado mucho. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. Una cosa es dar lo que nos sobra, ¿verdad? Desde los sueltos del colectivo damos, ¿verdad? 60 centavitos de ahí. Si sale un billete, decimos, reprendo al diablo, ponemos la monedita y damos lo que nos sobra. Pero dar todo lo que tenemos. Imagínense que justamente hoy día el hermano Walter vino con $100 en la billetera y el Señor dice, da todo lo que tienes, ¿verdad? Hermano Walter se hace el sordo y me voy, ¿verdad? Una cosa es dar los 10, 20 centavos que están en mi bolsillo, pero que el Señor diga, dame todo lo que trajiste hoy, y usted justo vino con $500. Nos costaría dar, creo que nos daría un infarto, ¿verdad? Pero esta viuda dio todo lo que tenía para comer ese día, sus 2 blanquitas, ella se los dio al Señor. Y el Señor elogió, no por la cantidad, sino por el significado. Para esos ricos era lo que les sobraba, para esta mujer era todo su sustento. Más bienaventurado es dar que recibir. Esta mujer quedó allí registrada su historia en los evangelios. ¿Y cómo estará su nombre allá en el libro de la vida? Amén. Porque amaba a Dios como para darle todo lo que tenía. Y a veces pensamos que es solo dinero. Hubo una mujer llamada Ana. Ella entregó a su hijo en consagración al Señor. ¿Cómo se llamaba el hijo de Ana? Samuel. Amén. Los hermanos, no se trata solo de dinero. Esta mujer dio a su hijo. Le dijo, Señor, si me das un hijo, será tuyo, pero tendré la dicha de ser madre. Y aunque entregó a ese niño, tuvo más hijos, porque Dios nos bendijo. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Pablo elogia a los corintios, ahí en 2 Corintios 8, del 1 al 5. Que en medio de su pobreza sobreabundó la riqueza de su generosidad. Estaban pasando una situación muy difícil de tribulación, de pobreza, de escasez. Pero cuando se recogió una ofrenda para los necesitados en Jerusalén, ellos fueron los que más abundantemente dieron esas ofrendas. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 8. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, no la fuerza, ¿sí?, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Por eso decía, no mire este mensaje como algo de dinero. Lo primero que Dios quiere es su corazón, es su vida. Por eso dice el versículo, dame, hijo mío, tu corazón. Ellos se dieron primeramente a Cristo y luego hasta rogaron, por favor, déjenos dar. No, pero si tú también necesitas. Amén. Fui a visitar a una tía abuela, una tía que tengo bien viejita. Y cuando ya me venía, me mete $10 en el bolsillo. Le digo, tía, no. Usted necesita más que yo.
Cuando era niño, ¿usted cuántas veces me puso plata en el bolsillo? Pero ya no soy niño, ahora yo debo darle a usted. Y ella me dijo, cógelo. Y dije, está bien, no lo voy a despreciar. No le voy a hacer un desaire. Es mi tía querida, la única tía que me queda. Y yo sé que ella necesita, ella está con sus piernas, que no puede caminar, pero ahí ella, y coge y punto. Y si me decía el loco, capaz que me da. Si mejor lo cogí rapidito, ¿no? Y amados hermanos, mejor es dar que recibir. Y estas personas asimismo, a pesar de estar pasando una gran necesidad, le rogaban, denos a nosotros el privilegio de poder ayudar a aquellos necesitados. Qué bueno, señor hermano, que usted, pastor, por favor, le ruego, déjeme pintar un templo, déjeme dar para la pintura, o déjeme dar para el cloro, desinfectante, todo eso se compra aquí. Y rogando, pero si usted necesita, no, pero yo quiero dar. Y ahí viene algo importante, hermanos, que cuando usted da así generosamente, con amor al Señor, sabiendo que es para Él, no para el pastor ni para los hermanos, usted va a recibir sobreabundantemente, porque en este principio también hay una ley importante, hermanos, puesta por Dios, la ley de la siembra y la cosecha. Amén. El Señor puso esa ley en el universo, la siembra y la cosecha. Y Gálatas capítulo 6 nos dice este principio también en el versículo 7. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su naturaleza caída, de su naturaleza caída segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Miren esa ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Decían nuestros abuelos, siembras vientos y cosechas tempestades, ¿verdad? Todo lo que usted siembra va a cosechar. Así que cuando usted siembra, no dinero, generosidad, solidaridad, empatía, bondad hacia el necesitado, usted va a cosechar en abundancia, porque Dios no es deudor de nadie. Amén. Porque Dios galardona. Él dijo, el que dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, solo por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Amén. El que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, no quedará sin recompensa. Amén. Es la ley de la siembra y la cosecha. Y esa ley la encontramos también en 2 de Corintios, capítulo 9. Busquemos 2 de Corintios, capítulo 9. Amén. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué pasa? Generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, de ahí tiene que nacer. Hay una palabra que se repite muchísimo en el libro de Levíticos: ofrenda voluntaria de corazón, lo que nace de su corazón. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, me tocó dar. Justamente venía con el pasaje y se me ocurre recoger otra ofrenda para otro hermano. No con tristeza. Tampoco, ¿qué dice? Ni por necesidad. Señor, voy a dar $100 para el hermano mío y recibirás $1,000. Y aquí siembra, ¿quién va a sembrar uno de $10,000? Y quieren como que manipular a Dios, como que sobornar a Dios, como que extorsionar a Dios, decir, como yo di, tienes que darme. No, usted recibe cuando da sin esperar recibir. Si da con avaricia, con codicia, con maldad, no va a recibir nada del Señor. Amén. Entonces, dice, cada uno de como propuso en su corazón. Dios, dice, porque Dios ama al dador alegre. Estamos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Y miren lo que dice el versículo 8. Si usted da generosamente. No dice, y Chiro es Dios, ¿verdad? El pastor es Chiro. Y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Mire, en todas las cosas todo lo suficiente. Eso me recuerda al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, teniendo siempre, no teniendo de vez en cuando, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Mire esa hipérbole. Abundéis para que vayas a la playa, te compres un carro, te compres casa nueva, ropa de marca. Para eso dice, ¿verdad? Abundéis para toda buena obra. Para compartir a los necesitados. Cuando Dios te da en abundancia, no te lo da para que lo amontones, lo acumules o vivas la vida loca. Dios te da en abundancia para que compartas al que necesita. Amén. Por eso dice el Señor al final: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo, enfermo y en la cárcel, no me visitaste. Y ahí viene el juicio a esas personas. En cambio el otro dice: tuve hambre, me diste de comer, venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y dice: Señor, ¿y cuándo te dimos algo a ti? Lo que hiciste por el más pequeño, a mí lo hiciste. Cuando Dios te da abundancia, hermanos, no es para acumularlo, no es para que te des una vida de extravagancia, es para que compartas con el que necesita. ¿Recuerdan al hombre rico y Lázaro, verdad? Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al paraíso. Murió el rico y estaba ahí ardiendo en la llama de fuego. ¿Por qué? Porque tuvo en la puerta de su casa un mendigo muriéndose de hambre, de dolor, sangrando. Y nunca fue compasivo, nunca fue solidario, nunca fue misericordioso, nunca fue empático, nunca le dio un bocado de comida. No estaba en el infierno por ser rico, sino por ser egoísta. El otro no estaba en el paraíso por ser mendigo, sino porque nunca renegó de su condición y nunca renegó de Dios. Amén. A pesar de la situación que le tocó vivir, tan paupérrima, nunca renegó de Dios. Por eso al morir, los ángeles le hicieron escolta de honor al seno de Abraham. ¿Amén, hermanos? Amén. Por eso estamos hablando entonces de este principio. Más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando usted hace eso, hay una ley que le va a favorecer, la ley de la siembra y la cosecha. Jesús dijo algo maravilloso sobre esto en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 38. ¿Ya lo encontró? Amén. Dad y se os dará, medida buena, apretada, revestida y rebosando, darán en vuestro regazo. Amén. Da y se os dará. ¿Cuándo usted va a recibir? Cuando da. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Miren esa promesa del Señor. Yo veía en el campo cuando llamaban personas a las cosechas, hacían mingas. Y luego al final las personas ya llevaban su saquito ahí y le ponían ahí el maíz y sacudían y golpeaban para que entre más. Iba eso pero remecido, apretando. Y cuando dicen el regazo, ¿qué será el regazo? ¿Verdad? En el campo nuestras indígenas llevan la chalina. Ahí cargan a la guagua, hacen que le dan de lactar en el regazo, ¿verdad? Y ahí también recibían maíz, cebada, trigo y movían para que entre más. E iban cargando el producto cuando habían trabajado en el campo. Yo crecí en el campo de niño y veía esto. Y por eso entiendo lo que dice: medida buena, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Amén. ¿Sabe por qué nosotros en América Latina somos pobres y a veces vivimos en la miseria? Porque aún siendo cristianos, no hemos roto esa fortaleza mental de la limosna. Venimos de un contexto católico romano que ¿qué es lo que recogen en sus misas? Limosnas. Y la pregunta es: ¿Dios es limosnero? No.
Y cuando venimos al cristianismo, al evangelio, seguimos practicando la limosna. Porque si usted lee cómo era una ofrenda en el Antiguo Testamento, se da cuenta que si compara lo que usted da con lo que enseña el Antiguo Testamento, seguimos dando limosnas al Señor. Seguimos dando moneditas de centavos, y gloria a Dios, porque el amor, eso es todo lo que usted tiene. Pero si usted puede dar más y le da limosnas al Señor, ¿qué va a cosechar usted? Limosnas. Amén. Si usted siembra limosnas, usted va a cosechar limosnas y va a vivir como limosnero. Y por eso en América Latina hay tanta pobreza. Pero si usted le da al Señor, como hacen esos gringos, ¿sí?, que incluso van ellos, acaban a venir en el mes de marzo unos gringuitos a enseñarnos teología. Y van a venir, ellos se pagan su pasaje, se pagan su hotel, se pagan su alimentación, se pagan hasta sus paseos, traen el material y las clases van a ser gratis. Y ellos ponen todos los recursos. No están escatimando el costo. Dígale a un ecuatoriano que haga eso. ¿Y yo por qué? A mí me pagan de todo, yo voy. ¿Se ha visto a los predicadores latinoamericanos? Tiene que ir en jet privado, hotel 5 estrellas, el agua de la marca que ellos dicen, y cuántas cosas más piden esos falsos predicadores que son latinoamericanos. Los gringuitos no hacen eso. Ellos ponen de sus recursos. Las iglesias les dan plata en abundancia para que vayan y construyan templos en otros lugares. Este templo fue construido con esos recursos. Amén. Pero los latinoamericanos somos diferentes. Vivimos de la limosna. Seguimos con limosnas y le damos a Dios limosnas, y por esa mentalidad de pobreza es que vivimos en la pobreza. Porque la pobreza es un estado mental, no una condición económica. Amén. La pobreza es un estado mental. Por eso dijo Jesús: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, es un estado mental. No importa si soy pobre, pero yo soy bienaventurado porque tengo la herencia en el cielo. Y ahora, pues, mientras vive en la tierra, voy a vivir feliz, contento con lo que tengo, pero eso sí, sin caer en el conformismo. Voy a prosperar y salir adelante. Eso enseña la Biblia, practicar el contentamiento sin caer en el conformismo. Tenemos que romper esos moldes mentales que nos dejaron los españoles. Vivir de las limosnas, de regale caridadcita por amor de Dios. Y todavía somos así. Si no, ¿qué pasa aún en las iglesias cuando hacemos fiesta y hay comelona, verdad? La iglesia revienta, pero un ayuno. ¿Sí? Y lo mismo si decimos, bueno, hermanos, la canasta de amor. A veces damos 40 tickets y a veces se reciben 10 productos. O sea, 30 no trajeron. Porque somos mezquinos, porque somos avaros. Y a veces le toca hierbita, hermano, que son 15 centavos. Y no ponemos, porque somos tacaños, porque somos avaros, porque somos como ese hombre rico que no le importó que el mendigo se estaba muriendo de hambre. Y amados hermanos, tenemos que romper ese estado mental. Tenemos que dejar de darle limosnas al Señor y tratarlo como Él es, el Rey de gloria y majestad. Lea usted, gloria a Dios. Lea usted cómo daban ofrendas los judíos a Elohim, al Olam, al Elión. Lea usted cómo daban ellos sus ofrendas. Y en Malaquías, ¿cómo le dice? Me han traído lo dañado, el tuerto, el manto de los animales, me has traído lo peor. Yo soy rey grande sobre toda la tierra. Amén. Hermano, si usted da un centavo y eso es todo lo que tiene, gloria a Dios. Pero si usted tiene para dar y es mezquino con el Señor, usted va a tener problemas. Le va a pasar lo del hombre rico, que dijo, oh, tengo riquezas, las he montanado, voy a hacer graneros más grandes y ahora sí comer y beber y disfrutar la vida. ¿Qué dijo el Señor? Necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has amontonado, ¿de quién será? Y Jesús termina diciendo ahí en Lucas 12:21, así es el que es rico para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Amén. Lucas 12:21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, cuando se trata de nosotros, la mejor ropa, el mejor lugar a pasear, la mejor comida, ¿sí o no? Lo mejor para nosotros. Pero cuando se trata de Dios,
le damos limosnas. Limosnas de nuestro tiempo, limosnas de nuestra alabanza, porque a veces medio cantamos, ¿sí o no? Limosnas de nuestra oración, limosnas de todo. A veces le damos a Dios las sobras de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, y no le damos lo mejor de lo mejor. Y hoy el Espíritu Santo nos dice, tienes que cambiar ese chip, tienes que cambiar esa mentalidad. Primero, porque Dios es un Rey grande, y segundo, porque yo te quiero bendecir. Amén. Porque yo te quiero prosperar. Porque yo ya no quiero escucharte tus quejas, Señor, no tengo ni para el café. Yo quiero bendecirte, pero aquí está la respuesta. Tienes que sembrar para cosechar. Tienes que sembrar para cosechar. Y el que siembra escasamente, Señor, pero si yo doy fielmente mis diezmos, ¿por qué no me bendice? Porque me das sobra, porque me das limosnas y yo te devuelvo lo mismo. Amén. Pero cuando usted le da a Dios lo mejor, cosecha al 30, al 60, al 100 por uno. En el campo se selecciona la semilla. Si está con gorgojos, si está medio húmedo, dañado, esa semilla no sirve. Pero los maíces más gorditos, el frijol más grande, de mejor calidad, con eso se siembra y usted cosecha al 100 por uno. Pero si siembra semilla dañada, usted no cosecha nada, se daña el producto. Pero bastante semilla, pero dañada, por eso no cosechaste nada. Pero cuando das lo mejor, aun si sea poco, aun si sea un grano de maíz, cosecha una gran mazorca, porque era un maíz de calidad. Amén. Está en la esencia de lo que das, no en la abundancia. Amén. Decía alguien, ¿qué pesa más? ¿Un quintal de oro o un quintal de lana? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más, el quintal de oro o el quintal de lana? Igual, son 100 libras, ¿sí? Pero uno es lana y es abundante, el otro puede ser un pedacito de roca, pero es oro. Entonces, no se trata de la cantidad, sino de la esencia, del valor de las cosas que usted le da al Señor. Y lo primero que el Señor quiere de su vida no es ni siquiera su dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él quiere su corazón. Amén. Él quiere su corazón. Y cuando usted le da su corazón al Señor, usted no le niega nada a Él. Usted le da todo lo que le pueda pedir. Amén. La ley de la siembra y de la cosecha. Amados hermanos, hay un ejemplo que no lo vamos a leer en Éxodo 36 del 5 al 7, donde Moisés pide al pueblo que le den recursos para construir el tabernáculo. Y el pueblo dio tan abundantemente, tan generosamente, que Moisés tuvo que decir, ¡hey, ya no traigan más, ya no den más! Hay demasiado. ¿Está conmigo? Eso es generosidad. Y quiero terminar leyendo un texto en Segunda de Crónicas, capítulo 31. Segunda de Crónicas. Dígame cuando lo encuentre. Segunda de Crónicas 31. ¿Ya lo tiene? Dice desde el versículo 8. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido. ¿Qué más dice? Nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisión. Ezequías restaura la adoración, celebra la Pascua, pide que traigan los diezmos y las ofrendas para seguir en los sacrificios y reconstruir el templo y todo lo que tenía que hacer. Y él dice: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, es decir, desde que sembraron, vino la cosecha. Usted va a vivir esto. Hemos comido y nos hemos saciado, quedó hasta para el calentado, hermanos, y nos ha sobrado mucho. ¿Por qué? Porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Mire, cuando usted siembra,
¿Cómo cosecha? Porque Dios no es deudor de nadie. Por eso está el principio. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted da con amor, cuando usted da con alegría, cuando usted da al Señor con un corazón generoso, usted va a cosechar en abundancia. ¿Está conmigo? Amén. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento, solo voy a citar Hechos 4 del 32 al 35 y también Hechos 2 del 43 al 47. Habla de la vida de los primeros cristianos y dice que ellos vendían sus propiedades y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y ellos compartían y nadie decía que nadie tenía necesidad porque había para todos, y nadie decía esto es mío, sino consideraban que todo era de la iglesia. Aquí nadie puede decir ese aire es mío, esa silla es mía, es de todos, de toda la familia Puerto de Salvación. Así también ellos empezaban a compartir y a dar para la obra del Señor, y por eso cosechaban en abundancia las bendiciones. Amén. Entonces mire que en el Nuevo Testamento también la iglesia tenía bien claro esto de que más bienaventurado es dar que recibir. Usted quiere recibir las bendiciones de Dios, usted quiere recibir sobreabundancia, que coma, se sacie y le sobre, tiene que aprender a darle al Señor como el Rey de Gloria que Él es. Cámbiese ese chip de los latinoamericanos que venimos arrastrando, de darle limosnas al Señor, de darle lo último al Señor, y empiece a darle al Señor lo mejor. ¿Y qué dice Romanos 12:1, verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo primero que el Señor quiere de nosotros es nuestro corazón. Es que usted le entregue su vida a Jesucristo, para que Él pueda hacer de usted una bendición para su hogar, para su familia, para el mundo entero. Amén. Entréguele primero su vida a Jesús. Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que el Señor primero quiere de nosotros. Dios amó tanto a la humanidad que no escatimó a su propio Hijo y lo dio por nosotros. Jesús entregó su vida entera por cada uno de nosotros. Al que me amó y dio su vida por mí, dice Pablo. Si ellos lo dieron todo, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Hoy el Señor lo primero que pide es tu corazón. Y luego que aprendas a ser ese buen mayordomo que reconoce que nada es de Él, que todo es de Dios, y que todo lo que tengo y el Señor lo requiera, debo darlo con alegría. Eso es la mayordomía. Amén. Lo que el Señor me pida: Señor, mi vida es tuya, aquí está tu servicio. Mis bienes son tuyos, mis hijos, mi esposa son tuyos. Ahí están, Señor, para tu servicio, para hacer tu voluntad. Hoy el Señor lo primero que pide es tu corazón. Vamos a orar.